quisiera que meditáramos una pequeña frasecita que está presente en el texto del Evangelio del día de hoy. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Quisiera que meditáramos un poquito esa palabra, ese pedacito, ese fragmento, esa pericopa evangélica. Recuerden que estamos en el tiempo de la Pascua, y el tiempo de la Pascua es el tiempo de la resurrección del Señor. Bien, esta Pascua se extiende 50 días, es una festividad que se alarga durante 50 días, se prolonga esta alegría. Y la festividad de la Ascensión y la festividad de Pentecostés ya son el cierre, ya nos van preparando para el cierre de la Pascua. De hecho, la fiesta de la Ascensión ya nos va preparando para este cierre de la alegría pascual, porque propiamente la Pascua cerrará con la festividad de Pentecostés. Entonces, mientras nos acercamos al domingo de la Ascensión, que será este domingo, que ya lo tenemos presente, bueno, los discursos de la palabra de Dios, los textos que nos van a estar apareciendo serán textos de despedida. Es por eso que los textos tienen este tinte nostálgico, como este tinte de ya no me verán y pronto me volverán a ver. Entonces, quisiera que meditáramos pues esta parte del texto, porque repito lo que dice, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro tiempo me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Hay diferentes tipos que contristan, que dan tristeza a nuestro corazón. Y quisiera que meditáramos como algunos 3 tipos de tristezas que contristan nuestro corazón, pero al mundo le alegra. La religión musulmana ha exterminado a algunos cristianos. Y de hecho sigue la persecución de los cristianos con los musulmanes. Y entonces los musulmanes recogen, cuando saquean iglesias, cuando saquean algunos lugares, recogen estampitas de la Virgen María, recogen estampas del Sagrado Corazón, imágenes del Sagrado Corazón, recogen cálices y con ellos ensayan su puntería. Con las imágenes del Sagrado Corazón, con las imágenes de la Virgen María, con los cálices, con los vasos sagrados, ensayan su puntería. Y no solamente ensayan su puntería, sino llegan a matar cristianos. Los musulmanes parece llenarles de alegría el exterminio de los cristianos. A los musulmanes les parece llenarse de alegría pues el exterminar nuestra fe católica. Entonces fíjense cómo el mundo se alegra mientras nosotros pareciera que nos entristecemos. Otro aspecto que causa alegría en la Argentina, en estos años recientes en la Argentina se ha despenalizado el aborto. Y entonces cuando se despenalizó el aborto, hubo una reunión de mujeres, y entonces cuando se despenalizó hasta lloraban de gozo y saltaban de alegría y estaban de fiesta porque se había despenalizado el aborto. Y entonces como que eso nos llena de alegría, de gozo. Y no solamente en la Argentina, también ya está pasando en México y en Estados Unidos. Ya el tiempo del aborto se prolongó, la despenalización se prolongó hasta los 9 meses. Es decir, si ya el niño está a punto de nacer, ahí pueden exterminar la vida. Pero fíjense, cuando ganaron el caso allá en Estados Unidos, se alegraron por despenalizar el aborto. Y entonces, nosotros nos llena de tristeza, nosotros que defendemos la vida. Y otro aspecto que tal vez nos llena de gozo, son personas que se apartan de Dios. Ay, es que con Dios siempre es esto, con Dios siempre es el otro. Bueno, pues yo me voy a apartar de Dios. De hecho, eso hablábamos en la mañana los padres, estábamos un poquito meditando la homilía y entonces hablábamos sobre eso y decíamos cómo a veces el infierno lo pintamos como la pachanga. Porque estar en el cielo de estar así como en misa, ¿no? Han de estar como dormidito. Allá en el cielo yo creo que ha de ser la mera pachanga. Allá en el cielo ha de ser, allá en el infierno ha de ser como la fiesta. Y entonces, a veces nos alegramos pensándonos que esta alegría viene de alejarnos de Dios, viene de apartarnos de aquel que nos ha creado. Y mientras algunos se alejan de Dios, nuestro corazón, ¿cómo no se puede llenar de tristeza? ¿Cómo no se puede llenar de tristeza ante la iglesia que es perseguida? ¿Cómo no se puede llenar de tristeza ante aquellos que exterminan la vida? ¿Cómo no llenarnos de tristeza de aquellos que se apartan de Dios?
Pero pareciera que mientras se alegran, mientras se llenan de júbilo, mientras se llenan de gozo, tarde o temprano el pecado cobra factura. Y entonces la consecuencia del pecado, acuérdense, la consecuencia del pecado es la muerte. Y aunque pareciera que se llenan de esta alegría que nos da este mundo, tarde o temprano nos va a alcanzar la tristeza. Y entonces nosotros que estamos en este mundo y que vemos que nuestros hermanos se pierden, que vemos que nuestros hermanos son perseguidos, que vemos que nuestros hermanos se apartan de Dios, ¿cómo no llenarnos de tristeza? Pero esta tristeza que nos permite estar atentos velantes, esta tristeza se puede transformar en alegría. Esta tristeza se puede transformar en gozo, porque nosotros estamos fieles a la voluntad de Dios. Por eso hoy en esta celebración que nos hemos reunido como familia, comprender entonces esto que nos dice la palabra de Dios. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Pero repito, esta alegría no es para siempre, porque Dios sí es eterno. La alegría de este mundo no. No, porque nada en este mundo es eterno. Y continúa el texto, punto y seguido. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Y ya para cerrar, quisiera justamente cerrar con la imagen de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Fíjense, cuando fue la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, específicamente cuando fue la pasión y muerte, todos los discípulos oyeron, todos se escondieron, todos corrían, excepto nuestra Madre del Cielo. Pero cuando fue la resurrección, los primeros en casi ver la resurrección fueron, los primeros que fueron al sepulcro, fueron los discípulos y algunas mujeres. Pero en realidad, la única mujer que no fue al sepulcro fue la Virgen María. Fue la única mujer. Cuando parecía que todo estaba derrotado, cuando parecía que todo estaba perdido, cuando todo parecía que estaba lleno de tristeza, la única mujer que no fue al sepulcro fue la Virgen María. ¿Y por qué no fue al sepulcro la Virgen María? Porque sabía que su esperanza había resucitado. Porque lo escuchó decir que iba a resucitar, y porque lo escuchó decir, ella decía, yo sé, que seguramente ella decía, ¿a qué voy al sepulcro si sé que no está ahí? Si se cumplió su palabra, se cumplió su palabra en mí, se cumplió su palabra en el mundo, y seguramente se va a cumplir la palabra de la resurrección. No tengo nada que hacer al sepulcro. Por eso, acopámonos a María, que a pesar de la tristeza, a pesar de la alegría, de la tristeza que nos embarga a nosotros cristianos y la alegría que genera este mundo, porque algunos se gozaron al ver a Jesús crucificado, algunos se gozaron verlo ahí en la cruz, esa tristeza de nuestra Madre se transformó en alegría. Que nuestras tristezas, que nuestros dolores se transformen por intercesión de nuestra Madre María, que nuestras tristezas se transformen en gozo.